Bueno, buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal están? ¿Se escucha? Sí, Ok, bueno, vamos a, vamos a terminar. Ya solamente nos queda el tema del contenido. Hoy nos tocan ver dos temas. Uno es cómo preparar un cronograma de actividades, un presupuesto y también lo que es la bibliografía, que eso ya ustedes ya lo conocen porque recuerden que en el primer parcial estuvimos trabajando con las normas APA. Y también más adelante cómo es que se hace o se lleva a cabo la redacción del informe y la entrega del mismo, ¿verdad? Entonces, sobre eso vamos a tratar hoy. Creo que va a ser rapidito porque es un tema bien práctico. Y bueno, llegamos hasta aquí. Ya, como quien dice, todo el proceso investigativo ya lo llevamos a cabo. Ahora lo único que tenemos que preparar este cronograma es para el anteproyecto. ¿Qué significa que es anteproyecto? Bueno, que esto lo tuvimos que haber preparado con anticipación. Si bien es cierto el tema se deja al final, pero para poder preparar el anteproyecto es importante eh, poner ponerse de acuerdo para poder desarrollar estos aspectos que son aspectos administrativos de la administración, que así se le llama, ¿verdad?, a lo que es el cronograma de actividades, al presupuesto de inversión, que son aspectos meramente administrativos. Ahora, toda investigación en su fase de anteproyecto requiere de la elaboración de un cronograma y de un presupuesto de inversión. ¿Se recuerdan ustedes que cuando estuvimos viendo lo que era la justificación del estudio, habíamos hablado que una de las cosas que teníamos que evaluar era lo que nosotros mencionábamos como la viabilidad del estudio? Cuando decimos que un estudio es viable, es porque se encuentra dentro de las limitaciones. ¿Se acuerdan que dentro de las tres limitaciones, la tercera es la limitación de los recursos? Porque todo trabajo de investigación tiene que encuadrarse dentro de un presupuesto. Entonces, para poder preparar el presupuesto, tendríamos que disponer qué actividades vamos a desarrollar. Entonces, para eso tenemos que hacer un cronograma, ver y dedicar efectivamente o administrar el tiempo y los recursos financieros en las distintas actividades previstas para la investigación y que se van a desarrollar. Bueno, veamos lo primero, el cronograma de actividades. ¿Qué es el cronograma de actividades? El cronograma de actividades es un documento dentro del anteproyecto de investigación y consiste en describir y programar actividades requeridas para el desarrollo de la investigación que se va a realizar según una secuencia que demanda tiempo. Entonces, por tal razón, habrá que elaborar un cronograma en donde tendremos que definir cada una de las actividades que vamos a desarrollar. Ahora, tenemos que hacerlo con claridad y sobre las actividades que se deben realizar, desarrollar así la investigación, de acuerdo a los objetivos de la investigación que recuerden que nos hicimos al principio de la investigación. Y también, si es necesario, dentro de lo que es la hipótesis. Algo que tomamos en cuenta dentro del cronograma es que este debe elaborarse con la disponibilidad del tiempo y la experiencia en investigación de personas que conforman el equipo responsable que realiza la investigación, o también para poder tomar en cuenta los recursos financieros, como para elaborar un presupuesto, ¿verdad? Y el tiempo total que se debe esperar para concluir la misma actividad. Es decir, que aquí, de alguna manera, tenemos que eh, considerar la experiencia de otras personas que de repente han participado dentro de un proyecto de investigación o en su defecto lo que nos tocaría pues es preguntar y preguntarle a las personas que conocemos, que saben cómo se desarrolla un proceso en este sentido. En promedio podríamos definir un costo-beneficio.
que recuerden que cuando uno va a desarrollar una actividad, esa actividad tiene que estar delimitada de acuerdo a un costo y a un beneficio que se va a obtener debido a eso que se está presentando. Ahora, en el proyecto, en su conjunto, como la actividad que debe de tener precisa la estimación, también debe de precisarse la duración para su desarrollo, el tiempo, y así tener o presupuestar también dentro del tiempo un margen de tolerancia. Eso por alguna contingencia, por algún imprevisto, por alguna limitación que se puede presentar en el tiempo del desarrollo de la respectiva investigación. Ahora, ¿cómo hacemos un cronograma? Eso lo hacemos mediante lo que nosotros conocemos como diagrama, que nosotros permitamos visualizar de forma esquemática las actividades que se desarrollan para la investigación y así sucesivamente también las secuencias y su duración. Estos diagramas, dentro de los más utilizados, cuando es de manera más sencilla, en el caso nuestro es una investigación de pregrado, los gráficos que usamos son las llamadas gráficas de Gantt, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante cuál es una gráfica de Gantt para que ustedes las identifiquen. Y esas suelen usarse para proyectos sencillos. Para proyectos más complejos, ahí se utilizan diagramas. Estos diagramas se llaman de PERT o de CPM o diagramas de programación asistidos por computador. Eso es distinto, pero ahorita, como en el caso nuestro, es más que todo una investigación que en este caso sería de pregrado, con opción a obtener un título académico universitario, entonces es más que necesario utilizar lo que son las gráficas de Gantt, ¿verdad? Entonces, y esto lo explica acá, miren, ese es el objetivo precisamente que hemos estado desarrollando, que es de forma sencilla. Entonces, la gráfica de Gantt, ¿cómo es? Bueno, contiene dos columnas. En la primera vemos las actividades. Vamos mostrando cada una de las mismas, ¿ok? Que se debe realizar. Y van enlistadas de forma secuencial. Y en la segunda columna ponemos la duración. Esta duración puede ser en diferentes magnitudes. Por ejemplo, si dentro del proyecto vemos que se define más por semana, lo hacemos por semana. Si vemos que el proyecto puede durar un poco más de tiempo, entonces lo establecemos en meses o incluso hasta en años. Esto se hace en barras horizontales y se ilustra la duración de cada una de las actividades listadas en la primera columna. Este es un ejemplo, miren, de una gráfica de Gantt. Miren, en esta primera parte de aquí, voy a poner aquí en esta parte de acá, va la primera columna, miren. Y aquí que dijimos que iban las actividades. Vaya, si ustedes ven cada una de estas actividades son actividades que desarrollamos dentro del proceso de investigación científica. Y el resto de columnas, que en este caso van aquí, en este caso, entonces aquí sí ponemos la duración. Aquí la duración no la puso en semanas, sino que la dispuso en meses, miren. Y aquí establece una fecha. Si se fijan, vaya, por ejemplo, la columna 1, eso implica un mes. Este es un periodo de un mes. Ajuste a la propuesta según conceptos de revisores. Ajuste quiere decirle que usted está preparando el proyecto y usted está consultando a las personas que en este caso conocen dentro de un determinado lugar que va a desarrollar su proyecto investigativo para ver si dicha propuesta es viable. Entonces eso significa que el ajuste de esa propuesta le va a llevar aproximadamente un mes. Miren la segunda, ¿ves? Actividad, presentación del proyecto a la población, objeto de estudio y diseño del cuestionario de la encuesta. Entonces, claro, primero desarrollamos esta actividad, pero hay actividades que se pueden desarrollar dentro del proceso de principio a fin. Ojo, ¿verdad?
En este caso, esta actividad se va a llevar a cabo después de la primera. Esta va a llevar un total de 3 veces. Miren, miren la siguiente, ¿eh? Revisión y ajuste del instrumento de la encuesta. Bueno, se va a llevar 2 meses. Pero si se fijan, en cuanto a una de las actividades más importantes dentro del proceso de investigación científica, que es el desarrollo del marco teórico, esta sí nos va a llevar todo este periodo. Miren, va a ir desde el principio a fin. Entonces, en ese sentido, vamos a preparar esa actividad durante todo ese periodo. ¿Por qué? Porque recuerden que el marco teórico tiene que ir contrastando con la teoría, con las técnicas, con los objetivos, con las preguntas, con las hipótesis, hasta podríamos decir, hasta lo que es el análisis de los resultados, porque si ustedes se recuerdan que cuando analizamos los resultados, dichos análisis van enfocados al contrastar precisamente lo que es el marco teórico, ¿verdad? Después viene esta otra actividad, miren, recolección de la información, este es el trabajo de campo, miren, que fue lo que vimos hace 3 temas atrás. Si se fijan, como dentro de los 3 primeros meses ya preparamos estas 2 actividades que son preparatorias para hacer la recolección, porque esta es la revisión y ajuste del instrumento. Entonces, dentro de esa revisión, tenemos que haber concluido esta actividad, ¿verdad? Entonces, esto nos va a llevar durante todo este proceso. Ya el procesamiento de los datos lo vamos a hacer dentro del mismo esquema de la actividad anterior, miren, y va a ser de aquí en adelante. El análisis de los resultados y el informe final, si se fijan, ya es casi al final. Entonces, este es un ejemplo práctico de una gráfica de Gantt, ¿verdad? Es un gráfico de Gantt. Este es un gráfico de Gantt que ustedes pueden visualizar y que ustedes también lo pueden hacer perfectamente. Esto lo pueden hacer ustedes de manera manual, ¿verdad? Microsoft Word se puede preparar, no hay ningún problema. Usted pone un promedio de tiempo, ¿verdad? Primero definen las actividades, como están acá, de que se van a desarrollar dentro del proceso de investigación científica y dentro de cada una de las actividades establezca usted el tiempo en que se va a desarrollar de acuerdo a la duración que usted estableció aquí en esta parte inicial, ¿verdad? Entonces, este es un cuadro de actividades mediante un diagrama de Gantt, ¿verdad? Entonces, bueno, esta tabla, como dijimos, ilustra por un lado las actividades y por otro lado la duración de dichas actividades. Aquí es importante que debemos considerar dentro de este trabajo o proyecto de investigación es que a veces hay ciertas cosas particulares y las actividades propias y el tiempo en que se van a desarrollar y los criterios de acuerdo a la misma sección de cómo vamos a llevar a cabo dicho proceso. Eso se lo planteo porque, miren, a nosotros, por ejemplo, nos tocó hacer un trabajo de campo una vez. Estuvimos aplicando unos instrumentos, unas encuestas, por ejemplo, en uno de varios barrios marginales de acá de la capital. Y al momento de hacerlo, tuvimos una limitación. La limitación era precisamente el problema de inseguridad que teníamos en el país y que en ese entonces estaba de moda. Recuerden que ese era el problema de los grupos antisociales o grupos de maras, de pandillas, ¿verdad? Entonces, ahí tuvimos que ampliar el periodo porque esa limitación no nos permitió desarrollar la actividad en el periodo que se programó. Por eso decimos que dicho trabajo tiene ciertas particularidades que son propias de la duración de los mismos criterios definidos que usted establece dentro del proceso de investigación, ¿verdad? Ok. Después de que tenemos ya el cronograma de actividades, jóvenes, entonces aquí ya podemos preparar un presupuesto de inversión. Miren, yo les voy a decir algo. Desde el momento que usted hace un cronograma en una hoja de papel, ya está ocupando un recurso. ¿Cómo se llama ese recurso? Bueno, se llama papel, ¿verdad? Y si lo hace a través de un programa de computadora o si lo hace a partir de un instrumento
que en este caso es para confeccionar el mismo, usted está ocupando un instrumento que también genera glucosa, ¿verdad? Entonces, es indudable que toda investigación, por muy sencilla que quiera ser o que se pretenda hacer, requiere de un compromiso o de recursos financieros para poderse llevar a cabo. Por eso es importante elaborar un presupuesto. Imagínense que usted de repente le toque hacer un viaje a X lugar y usted diga, no, ese dinero a mí me va a ajustar para hacer tal viaje. Pero usted viene, hace tal viaje y de repente el dinero solo le ajusta para llegar a la mitad del espacio territorio que usted había establecido. ¿Por qué? Porque no hizo un presupuesto. Entonces es necesario hacer un presupuesto que vaya de acorde a las necesidades del proyecto de investigación científica. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que hacemos aquí, y por eso en la siguiente página, en la página 225, de manera general se nos expone cómo nosotros vamos a ir detallando cada una de las fuentes y vamos a ir estableciendo y mostrando el costo total para realizar la investigación. Porque es necesario también verlo de forma detallada. Vaya, por ejemplo, si usted de repente va a contratar a personas que le van a aplicar una encuesta, bueno, ahí va a tener que pagar honorarios de un equipo de personas que de repente van a participar dentro de su proyecto de investigación científica. También los materiales que usted va a utilizar, el papel y lápiz, como les decía, las impresiones de computadora, los equipos que usted utiliza dentro de estas actividades, el material bibliográfico que también usted obtiene, porque generalmente esas cosas no se obtienen de gratis, ¿verdad? Es necesario que se incurra en un gasto, ¿verdad?, para el desarrollo de dicha investigación. Bueno, y ahí también tenemos que detallar de dónde vamos a sacar el dinero o de dónde lo vamos a obtener, ¿verdad? Aquí, para financiar el desarrollo del proyecto. Las fuentes de los recursos financieros, en el caso de los trabajos de grado, generalmente, ¿de dónde los sacamos? Bueno, hay instituciones, por ejemplo, que financian proyectos de investigación. La universidad tiene precisamente en el departamento de posgrado de la universidad tiene la capacidad de poder ofrecer financiamiento. Claro, se hace un estudio previo, se revisa el trabajo de preparación, así como se hizo, el ejemplo que pusimos anteriormente en el gráfico de Gantt anterior, para ver si se disponen los fondos necesarios también y que está dentro del presupuesto de la misma institución. Algunos también, cuando son fondos propios, pues se obtienen de los mismos padres de familia. Vaya, por ejemplo, cuando hacemos una investigación que es para obtener un título de pregrado, pues o es de nosotros mismos o es de las personas que de repente más allegadas que nos pueden ayudar precisamente a obtener los fondos para desarrollar dicho proyecto de investigación, ¿verdad? Y de repente, pues a veces nos toca ir a alguna institución financiera para poder obtener algún recurso, ¿verdad? O también, como les decía, entidades, organizaciones, empresas, en donde tengan interés o misión de poder llevar a cabo proyectos de investigación científica. Ahora, ¿cuáles son los rubros que normalmente, perdón, podemos nosotros revisar dentro del proceso y que debe reflejarse en un presupuesto de inversión? Por ejemplo, primero, el honorario de los investigadores. Eso, si usted va a armar un equipo de trabajo en donde le toque, por ejemplo, establecer algún tipo de trabajo o necesite de algún experto para poder desarrollar el mismo, ¿verdad? Si es propio, pues muchas veces como uno mismo se sostiene, pues no ocupa establecer un horario determinado, pero sí necesita poner, por ejemplo, el costo que usted está incurriendo, por ejemplo, en cuanto a las movilizaciones, a la adquisición, al manejo del equipo, hasta el mismo transporte, ¿verdad? Entonces,
nosotros disponemos de personal, entonces es necesario pues calcular el honorario de las personas que nos van a apoyar o de las mismas que van a desarrollar la investigación. También, si de repente nos toca adquirir equipos para realizar la investigación, entonces, si se requiere, pues tendríamos que sacar un presupuesto de compra de dichos equipos, en caso de ser necesario, ¿verdad? Por ejemplo, equipo de computación o equipos especializados para desarrollar el trabajo de campo. Si es, por ejemplo, un material de laboratorio, también, ¿verdad? Entonces, habría que presupuestar. Si es material bibliográfico, es decir, comprar textos que se ocupen precisamente para obtención de revistas, libros, accesos de datos, temas de investigación, programas informáticos que de repente sirvan para poder sacar dicho análisis de los datos, entonces también está dentro del presupuesto de material bibliográfico. Si nos toca movilizarnos, los viajes, ¿verdad? Si toca utilizar cierto tipo de papelería para poder realizar el estudio, también. Y también debemos de contar con ciertos imprevistos, porque recuerden que de cierta manera a veces pues nos va a tocar cubrir dichos imprevistos para poder desarrollar el proceso de investigación. O sea, son contingencias, ¿verdad? Que a veces se pueden llevar a cabo dentro de un proceso de desarrollo de una investigación, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, miren, este es un ejemplo bien práctico de un presupuesto. Si ustedes se fijan aquí, son los mismos ítems que estábamos mencionando arriba. Claro, aquí se hace en moneda en dólares, nosotros en nuestro caso tendría que ser en lempiras, y aquí tendríamos que establecer los rubros y tendríamos que ver cuáles son las fuentes, de dónde lo vamos a sacar y cuáles van a ser sus costos. Y finalmente, establecer si es un total, ¿verdad? Normalmente el tipo de recursos que nosotros tenemos es este, ¿sí? Que pueden ser recursos externos nacionales, pueden ser recursos internacionales, y de repente conseguimos de alguna organización sin fines de lucro que nos preste colaboración para desarrollar la investigación, y los fondos propios, que casi siempre son los que financian los proyectos de investigación científica para desarrollar dicho proceso. Y por último, pues establecer un total. Ahora, en base a esto, nosotros vamos a saber si se puede llevar a cabo precisamente el proyecto, ¿verdad? Porque si no tenemos la plata para poder movilizarnos y para poder desarrollar entonces el proyecto de investigación científica, entonces no es viable. Era lo que les comentaba cuando hablamos de la justificación del estudio, que nosotros lo que evaluábamos ahí era precisamente la viabilidad, la limitación de los recursos para ver si podríamos llevar a cabo sí o no el proyecto de investigación, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto al presupuesto. Y finalmente tenemos lo que es la bibliografía. Miren, en el documento de un anteproyecto eh, siempre va a terminar con la bibliografía. Recuerden que usted obtuvo o ustedes obtuvieron de algún lugar X o Y información. Por ejemplo, el marco teórico. Bueno, todo el marco teórico al final tiene que ir con sus acápites. En este caso, tiene que ir con sus referencias bibliográficas ordenadas de manera alfabética. Que recuerden que yo desde el primer parcial, yo les enseñé cómo hacer, ¿verdad? Insertar referencias bibliográficas de acuerdo al documento que a usted le toca investigar, y de esa manera utilizar lo que nosotros llamamos las normas de estilo para publicaciones científicas. En este caso se utilizan varias, ¿verdad? Y las más utilizadas ustedes ya las conocen, que son estas. Miren, Manual de Estilo de Publicación APA, ¿verdad? American Psychology Association, que es la norma que se aplica normalmente para el trabajo de investigación que desarrollamos, por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en buena parte de los trabajos de campo que se desarrollan, pues, en otros tipos de investigaciones. Pero si se fijan, esta presentación de la bibliografía también se pueden utilizar otros manuales. Miren, por ejemplo, está este manual de estilo,
que son de Chicago, de publicaciones científicas de Chicago. Si ustedes avanzan un poquito más adelante en el siguiente capítulo, ahí van a encontrar ustedes cuáles son los tipos de manuales para publicaciones y normalmente en qué se utilizan. Ahí se van a dar cuenta ustedes casi siempre en qué utilizamos este tipo de manual de estilo para publicar o para hacer publicaciones científicas. Aquí aparecen tres de las más comunes. ¿Miren? Este manual de estilo de publicaciones científicas de Chicago, el manual de publicaciones APA, que es el que usamos normalmente nosotros, y el último es este, de publicaciones científicas de Ohio State University, que es entre varios que sabemos que es el que se utiliza precisamente para redactar la bibliografía. La parte de la bibliografía es importantísima. Recuerden qué es lo que fundamenta de cierta manera de dónde usted sacó la información y de qué manera usted la obtuvo. Y eso certifica o da legalidad de cierta manera lo que usted hizo dentro del proyecto de investigación científica. Si ustedes se fijaron, todo lo que es el proyecto científico, al momento de obtener los datos, los contrastamos con lo que es el marco teórico. Y dentro del marco teórico, normalmente ahí lo que usamos es la bibliografía y lo contrastamos versus ese marco en base a la teoría y ver si surgen nuevas teorías, si se comprueban las hipótesis. Entonces, eso es muy importante decir de dónde proviene esta información. Ok, después llegamos allá a la parte final. La parte final aquí es la redacción y entrega del informe. En esta parte de la redacción y la entrega del informe, ya que usted ya analizó, discutió los resultados de investigación, entonces se procede uno a redactar y entregar el informe final a la institución encargada de evaluar su trabajo de investigación. Ahora, para redactar el informe es necesario seguir una serie de lineamientos. Esos lineamientos normalmente, ¿quién los da? Esto, miren. Eso los da la misma institución. Esos criterios, esos protocolos. Por ejemplo, ustedes cuando ya van a desarrollar su seminario de investigación, que se hace casi al final, ya cuando usted está terminando su práctica y usted lleva ese módulo de investigación, es necesario que usted aplique los criterios y protocolos que la misma universidad a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas se los brinda para que usted desarrolle ese proyecto de investigación científica, ¿verdad? Entonces, eso se entrega para que usted los cumpla esos procedimientos para tal efecto. Es usual que en cada país e institución de educación superior esos criterios sean específicos. En el caso de la universidad, nosotros tenemos nuestros propios criterios y generalmente son los mismos para todas las unidades académicas que en este caso tocan tanto para las investigaciones de pregrado como también para las investigaciones de pregrado al momento de desarrollar un proyecto de investigación, ¿verdad? Ahora, dentro del desarrollo de este trabajo de redacción del informe, recuerden que de cierta manera ahí se menciona todo lo que es el proyecto investigativo. Y dentro del desarrollo del proyecto investigativo, también dentro del cronograma, habíamos dicho, usted debe disponer el periodo para poder redactar el informe y la duración para poder establecerlo dentro del mismo, ¿verdad? Ahora, dentro del mismo informe, tenemos que incluir lo que nosotros llamamos las llamadas conclusiones. Recuerden que las conclusiones nacen del contraste que nosotros desarrollemos de la etapa que nosotros llevamos a cabo al momento de la aplicación del trabajo de campo, de la obtención de datos, versus el análisis de los resultados obtenidos, y ahí se obtienen conclusiones. Entonces, aquí es entendido que al aplicar todos estos efectos dentro de ese proceso de investigación, sea de manera particular o constitutivo, es necesario contrastarlos
en base a todos los aspectos que nosotros mismos venimos desarrollando dentro del inicio de la misma investigación para después al final llevar a cabo las conclusiones de dicho proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, dentro de esa propuesta, ilustramos precisamente ese contraste, que recuerden que se da en estas dos fases, que se menciona acá. Una que va dentro de lo que es la parte del anteproyecto o propuesta de investigación y la otra dentro del trabajo de campo que va precisamente en la redacción del informe clínico, ¿verdad? Que se va en el capítulo número 8, pero que en este caso pues no lo vamos a ver porque nos vamos a quedar precisamente hasta este último tema, que es precisamente para que ustedes conozcan de manera general cómo llevamos a cabo la redacción de un informe. ¿Cuáles son los componentes de un documento de un anteproyecto? El documento se divide en tres: preliminares, el texto o cuerpo del proyecto o del anteproyecto y los aspectos complementarios. Veamos qué incluyen los preliminares. Normalmente lo que incluye es la portada y la tabla de contenido, ¿verdad? Recuerden que lo que usted hace entrega es un manuscrito del anteproyecto o propuesta de investigación científica. Y eso les sirve para poderlo presentar a la institución que en este caso va a evaluar su proyecto de investigación, para que así ellos den el visto bueno y el mismo llame o no, ¿verdad? Ajá, ahora, ¿cuál es la parte del cuerpo del anteproyecto? Bueno, normalmente dicho texto, eso es lo que contiene, ¿sí? Primero un título, el problema de investigación, que recuerden que ahí va lo que nosotros hicimos al principio del parcial, del segundo parcial, ¿se acuerdan? Cuando redactamos el enunciado y redactamos las preguntas de investigación. Ahí va también lo que son los objetivos, aunque no se mencionan, pero van dentro del problema de investigación. Va la justificación y la delimitación de la investigación. Miren, como les decía, los objetivos generales y específicos, el marco de referencia, dependiendo de cuál marco, el que siempre va el teórico. Y el legal, recuerden que es optativo, pero también lo podemos utilizar. El tipo de investigación, las hipótesis, si las hay, que recuerde que depende si la investigación es efectiva o no. El diseño de investigación, si la investigación es experimental, recuerden que si es experimental, vamos a contrastar variables, ¿verdad? Y estas últimas, que son las estrategias metodológicas, que recuerden que es definir la población y muestra, las fuentes técnicas que vamos a obtener para desarrollar la investigación, el procedimiento y las fases de la investigación que se van a realizar, y por último, estas dos cosas que hablamos hace poco. Miren, que es el cronograma de actividades, el presupuesto de inversión y la bibliografía consulta. Eso es lo que contiene la parte oral, ¿verdad? Del informe, ¿verdad? Del anteproyecto, en este sentido. Y por último van los complementarios. Los complementarios en el documento, tal como lo dicen aquí, son aquellos aspectos del anteproyecto, ¿verdad? Estos que vienen como anexos. Recuerden que, ¿cuáles son los anexos? Todas las referencias que de cierta manera no se ubican dentro del informe porque pueden perder, vaya, la parte sincrónica del proyecto, como que tal vez usted se puede perder un poco dentro de lo que es la redacción del mismo, pero no deja de ser importante. Vaya, por ejemplo, dentro de los anexos podemos ubicar, vaya, información importante como brochures de información que fueron suministrados cuando hicimos el trabajo de campo. Podríamos ubicar, por ejemplo, fotografías de donde desarrollamos precisamente las técnicas de recopilación de información. Podríamos poner ejemplos de las mismas técnicas ahí dentro de la parte complementaria. Y de alguna manera todos aquellos aspectos que ayudan a referenciar el mismo trabajo que se desarrolló dentro de la parte oral, que es el texto o el cuerpo del informe, ¿verdad? Entonces, estos son los aspectos complementarios, ¿verdad? Son los documentos soporte como instrumentos de recolección
de información o documentos de apoyo, ¿verdad? Que nos ha servido para desarrollar el mismo proyecto investigativo, ¿verdad? Bueno, ya con esto, esta es la parte como que dice la parte final, llegaríamos hasta aquí el contenido, ¿verdad? Que es hasta la página precisamente 229, porque recuerden que dentro del contenido que tenemos en la clase, que está detallado aquí, están estos dos últimos temas, miren, que es el capítulo 7.13, que es el cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía, que ubica en la página 223 hasta la página 226, y esto es la redacción y entrega del informe, que va precisamente de la página 227 a la página 229. En este caso, recuerden que aquí es esta página, miren que es hasta esta parte de aquí, ¿verdad? Con lo que es el capítulo 7.17.3. Hasta aquí llegaríamos, jóvenes. Esto es lo que va a entrar para el contenido del examen. Entonces, si ahorita de repente tienen alguna duda en relación a lo que es estos temas, ustedes se fijan, hay una gran ventaja con este documento. Por eso es que me gustó mucho utilizar este texto, porque este texto es bien práctico, es bien autodidáctico y nos ayuda de cierta manera pues a ubicarnos de una manera mejor lo que es dentro del proyecto de investigación científica. Me hubiera gustado hacer una comparación, pero para eso pues nos hubiéramos tenido que hacer una construcción bibliográfica y haber enriquecido un poquito más precisamente el contenido, pero no lo vamos a hacer para efectos de no confundirlos o digamos, vaya, algo que a ustedes no les gusta es agregar, ya no más, agregar más contenido, ¿verdad? Para el examen, ya no lo agregaríamos. Pero no deja de ser importante que de repente ustedes tengan alguna bibliografía complementaria que les sirva precisamente para poder completar o complementar la información que tienen, ¿verdad? Porque el texto de Bernal, eso sí tiene esa gran ventaja, que si usted de repente quiere desarrollar un proyecto de investigación científica, es, bien, es un material de enseñanza bastante bueno que le sirve para poder desarrollar el mismo, ¿no? Entonces, no sé si jóvenes hay alguna duda con respecto a estos dos temas que vimos ahorita ya por último, o si de repente, pues, si tienen alguna duda en relación a otros aspectos de la misma clase. No, abogado, no es tan complicado el tema. El tema, si ven, es bastante accesible, ¿verdad? Es bastante accesible, pero no está mal que de repente ustedes siempre le den una leidita desde su perspectiva. Recuerden que a veces no es lo mismo que alguien les dé una lectura guiada a de repente ustedes comprender el mismo material, ¿verdad? Yo siempre estos videos que hemos compartido a través del chat, la otra semana que tengamos un poquito más de tiempo, porque ahorita estamos revisando sus trabajos, porque no hemos terminado de revisar el, las tareas que van en las entregas de la tarea número 2, porque es la tarea que es un poquito más difícil de poder revisar, porque tengo que revisar 12 fichas bibliográficas para ver si ustedes completaron exactamente la información que se les pide de acuerdo a cada una de las fichas. Entonces, eso lleva un poquito más de tiempo. Hay algunos que han estado haciendo entregas de manera reciente, entonces en eso estamos revisándolo, estamos descargando los trabajos y después vamos a trasladar la nota, si Dios lo permite, ya la próxima semana para que ustedes tengan ya, ya visualicen cuánto es lo que sacaron de acuerdo a cada una de las actividades. Ahorita no les he mandado correos electrónicos, estoy sincero, porque estoy queriendo terminar primero todas las actividades y mandarles los correos la próxima semana para que ustedes se den a la tarea o se tomen ese tiempo de la próxima semana para hacer correcciones en el caso de hacer correcciones. Si algunos hicieron bien sus entregas, no va a ser necesario, ¿verdad?
hacer correcciones. Nada más se les va a poner su nota y ya ustedes, pues en la fecha que yo les indiqué, que era el 23 de mayo, si no más recuerdo, creo que era el 23. Sí, el sábado 23 de mayo, pues ustedes ya van a tener la nota total del acumulativo para cuando vayamos al examen final, que recuerden que va a ser el miércoles 27 de mayo, y prepararnos pues de igual manera pues para los que van a hacer reposición el 1 de junio, ¿verdad? De este próximo mes. Así que todavía hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo y podemos estar jugando bastante con las actividades que tenemos ahorita, es para que se fijen, de cierta manera tenemos un poco de holgura para poder seguir repasando y les queda suficiente tiempo para poder, para que ustedes se preparen muy bien para el examen, ¿verdad? Así que tenemos tiempo, ¿verdad? Si ustedes si se fijan, si estuviéramos en un periodo presencial, estaríamos hablando de aproximadamente, bueno, son 2 semanas y media que tenemos de tiempo. Si son 2 semanas y media, estamos hablando más o menos de casi unos 19 días, ¿verdad? Aproximadamente, porque hoy tenemos 7. Contado a partir de las primeras 24 horas al 27, pues estaríamos nosotros pues definiendo lo que es la evaluación de, de esta, de esta unidad, ¿verdad? De igual manera, ya estoy trabajando el banco de preguntas, porque recuerden que algunos van a hacer reposición del primero, me imagino. Algunos otros de repente pues pueden hacer reposición del segundo. De ese creo que va a ser menos, porque muchos, la mayoría no les fue mal en el segundo partido. Y ya del tercero, pues va a depender si a alguno de repente no hizo el examen, ¿verdad? Porque recuerden que también esa es otra opción, ¿verdad? Es la opción de hacer su evaluación en caso de que usted no haya podido hacer cualquiera de las evaluaciones, que recuerde que también para ello tiene el derecho a la reposición, ¿verdad? Bueno, jóvenes, esto sería todo. Y bueno, ahora prepararse, ¿verdad? Prepararse para el examen de aquí en adelante y espero pues que lleguemos como quien dice en los chavos 10 minutos, ¿verdad? Para el día del examen. Ok, gracias, abogado. No, de aquí no va a haber más conferencias o va a organizar alguna última usted. Fíjense que mi pensada o mi pensamiento es que si de repente ponga alguna actividad va a ser más que todo de ayuda, ¿verdad? De ayuda. Pienso, ahorita estoy trabajando primero en sus revisiones del acumulativo, porque recuerden que eh, son 2 secciones. Tengo que revisar trabajos. Recuerden que todos los trabajos, si bien es cierto, no los hicimos trabajos en grupo, los hicimos trabajos individuales. Recuerden que algunos yo los valoré bien, que de repente trabajaron en grupo, ¿verdad? Algunas evaluaciones. Recuerden que yo les dije, se puede trabajar en grupo si ustedes se ponen de acuerdo y las entregas las pueden hacer individuales. Siempre dándole un valor agregado a sus trabajos. Excelente. La mayor parte de los trabajos en donde ustedes hicieron de manera grupal, porque uno se da cuenta, ¿verdad? Quienes se entregaron de manera grupal. Pero siempre las entregas son individuales, entonces siempre hay que darle una revisión de manera personalizada. Ahora, actividades de repaso sí vamos a hacer, pero la vamos a hacer los días antes. Que recuerdan que yo ahí les puse 3 actividades, 3 videoconferencias, que es para ver dudas y para ver cómo vamos a hacer las evaluaciones y les dispuse los días. Si ustedes se recuerdan, de aquí ya no va a haber otra videoconferencia, sino hasta el próximo jueves, ¿verdad? De ahí nos volveríamos a ver a la siguiente semana, el siguiente jueves, ¿verdad? Pero recuerden, este lunes es fecha tope para entregar tareas. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, todo eso nos va a servir como para llegar a cada una de las videoconferencias para ver cómo vamos. Si vamos a tope y de repente, pues la última, esa sí va a ser de repaso. Esa sí va a ser de repaso
ahí sí nos vamos a tardar un poquito más de la hora. Vamos a hablar un poquito de los temas y también vamos a hablar de cómo se va a hacer la evaluación, ¿verdad? Para, porque la evaluación va a ser muy parecida a la del segundo parcial, ¿verdad? Así como lo hicimos, ya ustedes probaron, ya vieron más o menos cómo se hace esa evaluación en línea. Los que fueron la primera vez, pues ya tienen una experiencia, entonces en base a esa experiencia, pues nos va a servir para el tercer parcial. Y si de repente usted va a hacer reposición, también le va a servir para hacer la reposición. Ahí les tengo que explicar también cómo van a estar dispuestos los exámenes de reposición, porque esos exámenes sí son aparte, ¿verdad? Eso sí, sí los tengo planificados, redactarlos aparte para que usted los tenga ahí y que usted sepa si va a hacer la reposición del primero, pues ya sabe que a dónde va a ingresar. Y yo se lo voy a explicar precisamente días antes es que hagamos el examen, ¿verdad? Recuerden que ese es el primero, pero ese día creo que es un lunes, creo que pusimos aproximadamente, si el examen es el 27, sí, el lunes 25 fue que les dije que íbamos a tener la última videoconferencia para poder ver dudas, para poder ver lo del contenido, para ver cómo llegamos y para ver todo lo que está relacionado ya a la parte final de la clase. Así que ya falta poco, ¿verdad? Solo hay que hacer el último esfuerzo. No sé si tienen algún comentario, compañeros, o alguna duda en relación a lo que hemos venido haciendo. No, abogado, estamos bien. Bueno, Solo agradecerle, abogado, muy amable. Gracias por su dedicación. ok. Gracias, Pablo. Siempre recuerden que esta videoconferencia siempre la voy a poner en el chat por los compañeros que no pudieron estar, porque hoy solo se pudieron conectar aproximadamente 10 compañeros. Hubo alguien que salió hace poquito, pero a veces es porque de repente pues recuerden que siempre hay problemas técnicos o situaciones así que a veces no nos permiten estar conectados, no escuchamos bien. Entonces siempre comparto esa videoconferencia para que así aquellos que quieran volver a repasar el contenido lo puedan hacer. Recuerden, lo que va a salir en el examen, ya ustedes ya lo tienen ahí. Ya saben ustedes, ahí está el resumen, ahí está dividido por capítulos y ahí están los materiales. Recuerden que solo son los materiales y ahí están los números de páginas. Y váyanse y guíense por los temas que nosotros discutimos en clase, porque yo a los que les puse más énfasis, si ustedes si se fijan, generalmente les digo, esta es pregunta de examen. Esta cosa es importante saberla, ¿me entienden? Entonces, esas cositas es lo que consideramos y eso yo les recomiendo que lo tomen en cuenta para efectos de prepararse para el examen, ¿verdad? Entonces, tenemos tiempo. Y hay que animar a los otros compañeros porque todavía hay algunos compañeros que no me han entregado tareas, ¿verdad? Y no quiero dejarlos sin entrega, ¿verdad? Porque en el segundo parcial no les fue mal, y no sé qué ha pasado. Y recuerden que yo soy bien accesible. Si alguno de ustedes me escribe, me llama, me dice, abogado, mire, yo tengo tal problema, o buscamos la manera de resolver su situación personal. Algunos me lo han dicho, vaya, yo tengo el caso de una compañera de ustedes, de esta sección, que lastimosamente se le echó a perder el celular y no tiene computadora. Entonces ahí hemos estado trabajando, buscando la manera de poderle apoyar y poderle ayudar, porque recuerden que ya falta solamente este periodo de tiempo ya para terminar este periodo, ¿verdad? Para terminar este primer periodo académico. Y recuerden que esto nos va a servir para prepararse para el siguiente periodo, porque el siguiente periodo es intensivo. Y recuerden que va a ser en línea, ¿verdad? Entonces ya de antemano tienen que irse preparando también para, para eso, ¿verdad? Para ustedes cómo ir llegando y esto les va a servir de base, ¿verdad? Para que así tengan alguna ayuda para desarrollar las actividades de sus clases que van a matricular para el siguiente periodo académico, ¿verdad? Bueno, me dio mucho gusto haber platicado con ustedes, algunos verlos. Nos volveríamos a ver la próxima semana y cualquier cosa estamos en contacto a través del chat o ustedes me escriben y ahí estamos pendientes de ustedes, ¿verdad? Excelente, abogado, excelente, excelente. Vaya pues. Muchas gracias, abogado. Gracias, abogado. Y nuestro- Gracias, abogado.
Gracias, abogado. Vaya, hasta pronto.